Vivimos tiempos distintos, tiempos diferentes, donde mucha gente le pone loco, le pone el interés y estudia guaraní. Nosotros desde este año iniciamos una campaña muy importante donde ya no nos vamos a preocupar, mejor dicho, no nos vamos a ocupar tanto de los que hablan guaraní, porque ya hablan, ya hablamos. Hoy en día nosotros le llamamos y le abrimos los brazos a todos aquellos que dicen: estoy arrepentido, no sé, no hablo guaraní, me siento mal porque no hablo guaraní, ¿cómo me gustaría hablar guaraní como ustedes? Y a esa gente nosotros le estamos llamando ahora: vengan acá, siéntense, vamos a aprender. Y vamos a sacar todo ese mito que existe por allí. No, que estudiar guaraní es lo más difícil, no es imposible. Apenas de mi casa, amor, es como muy te vaga, santo y cosas de vivir, ahí guardamos guaraní. Todo eso se creó, todo eso es mito. Todo eso forma parte de un proceso de negación. Y si ustedes están acá y vinieron con la buena intención y de a poco están descubriendo lo que es el guaraní, enhorabuena, felicidades, porque son ustedes los que se van a sumar a una causa. Y aunque ustedes me digan: no, pero yo no enseño, o yo soy pobre, o yo no tengo casa, vamos a poner mil excusas, pero con que ustedes le hablen a su vecino nomás, o a su hijo, o a su hermano, o a su papá, o a su tío, o a quien sea, y le explican lo que es el guaraní, ese es un trabajo extraordinario. Ese es un trabajo enorme. Uno nomás. No se preocupen de llegar a 50, a 10.000 o a 100.000.